No vinimos a salvar a nadie. Cuando entendí eso, me cambió la vida. Soy Virgo. Me creía la sostenedora de todo el mundo, la ayudante de todo el mundo, la que tenía que estar ahí para sostener, para salvar, para ayudar. Hasta que lo entendí y hoy no sostengo a nadie. Sí, y eso me trajo incluso algunos problemas en algún momento. Sobre todo cuando empecé a soltar al resto. Pero fue como haberme tomado un medicamento en el cual me hizo abrir los ojos y me hizo darme cuenta que no necesitamos ayudar a nadie, no necesitamos sostener a nadie, no necesitamos cuidar a nadie, pero tampoco tenemos que esperar a que nadie nos sostenga, que nadie nos cuide, a que nadie nos ayude. Es súper simple. Cuando las personas están en tu vida es porque realmente lo quieren, no porque se sienten obligados. Tú te tienes que aprender a sostener, te tienes que aprender a ayudar y te tienes que aprender a cuidarte. Solo, porque ya no eres ese niño pequeño que fuiste hace muchos años atrás. Eres un adulto resuelto, y que si estás aquí es porque ya has llevado un camino el cual has ido avanzando contigo. Yo lo hice durante muchos años, muchos, perdí la cuenta. Era como la abogada, la defensora, la amiga fiel, hasta que eso, cuando lo comencé a entender, empezó a incomodar dentro de mí, porque cada día se hacía más claro cuando de repente me sentaba a pensar y a reflexionar el por qué yo estoy siempre para todo el mundo, nadie está para mí. O cuando pegaba esa llamadita, siempre sonaba ocupado, o esos mensajes que nunca se devolvían, o que tardaban y llegaban cuando yo ya solucionaba todo. Pero era para darme cuenta de eso, que no necesitaba a que nadie me sostuviera, porque si yo era capaz de hacerlo todo por los demás, también podía hacerlo por mí. Pero eso empezó a cambiar desde el primer día que empecé a mirarme y a velar por mí. Y aquí va a entrar algo que quizás no te vaya a gustar, pero yo siempre lo recomiendo, sobre todo en mis sesiones, de que tenemos que empezar a ser egoístas un poquito. Porque cuando tú eres egoísta, empiezas a enfocarte en ti. Y lo que le entregabas al resto, te lo empiezas a entregar a ti. Porque te das cuenta que si tenías para los demás, obviamente vas a tener para ti. ¿Que cuesta al principio? Claro que cuesta. Pero como todo se entrena, se vuelve hábito, empecé con pequeñas tareas diarias hacia mí y de la misma manera dejé de empezar a hacer cosas hacia afuera, hacia los demás. Porque cuando dejas de entregar de más a los otros, si no te lo das a ti, te empiezas a vaciar. Porque lo entregas todo hacia afuera. Y también tenemos que empezar a recibir. Y en ese momento también logré entender que cuando yo me cuidaba, también comenzaba a vencer mis miedos. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver los miedos con hacer algo por mí? Y tiene todo que ver, todo empieza a encajar, todo empieza a cuadrar. Porque cuando empiezas a mirarte con conciencia real, el mundo se te empieza a venir en sí. Amigos, familia, colegas, pareja, hijos, te empiezan a mirar raro porque ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Y claro que ya no eres el mismo ni la misma.
Porque antes las conductas que tú hacías, que tú tenías, como eran hacia afuera, beneficiaban a otros. Pero cuando empiezas a mirarte, te empiezan a beneficiar a ti. Y eso al resto de las personas no les gusta. Tú antes cojeabas y como te empezaste a entregar a ti lo que le dabas al resto, dejaste de cojear. Y el resto comenzó a cojear. Porque le faltabas. Eras tú la persona que le solucionaba todo. Todo. Incluso comienzan a aparecer esas preguntas. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Habré exagerado un poco? ¿Habré sido muy directo? ¿Se habrá sentido mal? ¿Será el tiempo en el cual debía comenzar a hacer estos cambios? Y aquí te voy a hacer mucho más clara todavía, porque sí lo estás haciendo bien. Yo lo intenté de todas las formas posibles. Todas. Los que son Virgos me van a entender. Hasta que dejé de repetir el bucle. Dejé de sostener y empecé a sostenerme. Incluso vencí el miedo a no saber si lo estaba haciendo bien. ¿Y sabes qué? Hoy en día ya no le tengo a perder nada, porque tener en mi mente a alguien como yo, pero en mi nueva versión, es lo peor que le puede pasar a alguien que llegue a mi vida entregando el 50. Porque cuando entregas el 50, el 10 y no entregas el 100, empiezas a recibir migajas. Y no estamos para recibir migajas. Las migajas dejémoselas a las palomas, porque alguien que entiende el verdadero sentido de la vida no negocia su entrega, lo da todo, lo vive todo, lo siente todo. Tenemos que entregar el 100, porque cuando aprendes lo maravilloso que puede ser la vida, cuando dejas de sostener a otros, empiezas a vivirla, empiezas a vivir el presente, empiezas a vivir el hoy, el ahora. Porque cuando te das cuenta de lo maravilloso que es esta vida, la vives, porque esta vida no se va a volver a repetir. Porque sí pueden haber otras, pero de esta vida no te debes ir sin haber disfrutado. No sostengas, no retengas. Quienes tienen que quedarse en tu vida lo van a hacer porque valoran. ¿Y sabes por qué? Porque tú te aprendiste a valorar. Te aprendiste a sostenerte solo. Y gente que va a comenzar a llegar a tu vida van a ser personas que también se saben sostener. La balanza. Equilibrio perfecto.